nosotros ya el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, a quien le damos la bienvenida. Don Sergio, muy buenos días, bienvenido a RTN Revista. Don Sergio, tal vez lo más importante, ¿por qué se rompió el diálogo con los vecinos? Bueno, muchas gracias por el espacio, estamos a la orden. Desde la semana anterior, tras anterior, el lunes, se estableció, un lunes que estuvimos negociando esta tarde, se estableció, digamos que una cierta hoja de ruta y un espacio de negociación, el cual en un momento determinado se rompe, los vecinos o estas personas que estaban protestando bloquean el puente y es cuando se da la intervención de don Alberto Salom como mediador. La regla fundamental para empezar a dialogar nuevamente fue que se permitiera el paso por el puente y ellos condicionaron a que yo me presentara al sitio para abrir el paso. Yo me presenté de buena fe y abrimos el diálogo nuevamente y el puente, digamos que tuvo el tránsito normal. Bueno, normal no, con un solo carril, pero pues no había bloqueo. Y esto se mantuvo así hasta el día viernes, que llevamos una propuesta y estamos en las negociaciones. Ellos rechazan la propuesta, nosotros nos retiramos a un cuarto al lado a deliberar un poco sobre ese rechazo y en ese momento la policía vino y me avisó que habían cerrado el puente. La condición esencial para el diálogo era que el puente estuviera abierto, porque el gobierno no debe negociar bajo presión de ese tipo y entonces ante el cierre del puente, un cierre no avisado, que no nos advirtieron de ningún momento, decidimos tener por roto el diálogo. Cuando el diálogo se rompe, no hay una parte que lo rompa, simplemente se rompe y se acaba. Y eso fue lo que sucedió. Don Sergio, dice Daniel Villalobos, vecino de Changuina, que existen tintes políticos en esta situación, que usted lo mencionó anteriormente. ¿Es esto así? No, yo no he dicho que haya tintes políticos. Yo lo que he dicho es que lo que ha habido es una serie de reclamos, o en medio de todas estas negociaciones, se dan una serie de reclamos que no tienen nada que ver con la problemática de las familias desalojadas, que tienen que ver con problemas históricos de la zona, que tienen que ver con problemas de antecedentes de los propietarios, cosas que no tienen nada que ver con la problemática que estaba tratando de solucionar el gobierno, que era el tema de dotar a estas personas de un espacio de vida temporal mientras el proceso del INDER les daba una solución y un proyecto de vida de largo plazo, que es hoy con la legislación del INDER, no es comprar tierra y repartirla como se hacía antes, sino que ahora hay que hacer un proyecto productivo. Ese proyecto productivo deben seleccionarse familias aptas para el proyecto y también una finca que sirva para el proyecto, de forma que no se produzca lo que había en el pasado, que era el ir comprando fincas. Por eso no se puede dar tal vez la expropiación también de la tierra, o existen otros. Sí, justamente esa es la temática. Ellos exigen que el gobierno expropie. El gobierno tiene una capacidad general de expropiación en la Constitución política. Lo que pasa es que para efectos de tierras, para dotación a campesinos, tenemos una ley que dice cómo se hace, que es la ley del INDER. Y esa ley establece un procedimiento ordinario que es que les estoy describiendo. Entonces, si nosotros tenemos ese procedimiento ordinario, el recurso extraordinario de la expropiación no está abierto de inmediato, ¿verdad? Eventualmente, en un momento posterior, podría pensarse si sigue habiendo un interés público y se hizo todo el procedimiento y se sacó a concurso la presentación de ofertas de fincas y no se consiguió una finca, tal vez uno podría pensar que existe la opción de la expropiación, pero solo habiendo transcurrido ese camino. Y por otro lado está el tema de que el INDER sí tiene un derecho a expropiar, pero lo tiene para el desarrollo de programas territoriales,
no de programas específicos, como sería el de las personas de esta finca, sino, digamos, que una comunidad decide que hay un espacio que quieren darle conservación, el INDER podría expropiarlo para ese fin. Don Sergio, hablando con don Daniel Villalobos, él me comentaba que en el 2011 se le venció a don Óscar Echeverría la concesión sobre estas tierras. ¿Por qué decide la Procuraduría dejarlo o devolverle estas tierras a don Óscar Echeverría? Porque el contrato principal, digamos, de concesión a don Óscar se firmó en 1991 y era por 20 años y se vencía en el 2011. Sí. Vamos a ver, ahí hay una disputa legal. Don Óscar y las empresas de don Óscar son arrendatarias. El propietario es una cooperativa que se llama Copalca. Entre ellos, sin participación del Estado, están disputando la vigencia del contrato de arrendamiento. Una de las partes, la de don Óscar, dice que existe una cláusula que dice que mientras haya ocupación de las fincas o una invasión, se suspende el contrato. Y eso es una disputa judicial donde el Estado no tiene ninguna intervención, ¿verdad? Después, para efectos de lo que es el desalojo, lo que hay es un acto administrativo de desalojo que está en firme desde hace como 10 años, ¿verdad? O sea, el propietario, en aquel momento, el arrendatario, fue al Ministerio de Seguridad Pública, puso una solicitud de desalojo, como la que puede poner cualquier ciudadano, y se dictó un acto de desalojo, y ese acto de desalojo quedó en firme. La administración tiene obligación de ejecutar sus actos, pero si no los ejecuta, que era lo que había sucedido, que desde que quedó en firme en adelante nadie ejecutó ese acto, las personas tienen derecho a ir a los tribunales a exigir la ejecución, y eso fue lo que sucedió. Se exigió la ejecución, y eso provoca digamos, la acción de la Procuraduría, es decir, si el acto no tiene ninguna nulidad, si el acto no tiene ningún problema formal, estaba vigente, y la Procuraduría entonces accede a reconocer que ahí hay un acto firme y que los tribunales ordenan. Inicia el proceso nuevamente. Que los tribunales ordenen su ejecución. Inicia el proceso nuevamente ahora con la invasión nuevamente de las fincas. La reinvasión de las fincas tiene una problemática para el gobierno, que es que nosotros no sabemos si las personas que invadieron son las mismas que estaban, para empezar por ahí. Y otra es que las situaciones jurídicas que se consolidaron en un momento determinado con la salida de las personas se rompen. Entonces, ¿qué pasa en este nuevo proceso? Habría que dar una nueva orden de desalojo, por ejemplo. Para mí es un nuevo proceso de desalojo lo que corresponde, pero esa es una discusión, de nuevo, es una discusión ya meramente jurídica de cuál es la vía que debe seguir para el desalojo. En este momento tenemos noticia de algo que no teníamos noticia antes, por ejemplo, que es esa disputa judicial que existe entre propietario y arrendatario, que normalmente en derecho, cuando hay una disputa sobre algún derecho, quien tiene el derecho disputado, mientras esté en juicio, no puede ejercerlo o se le suspende. Entonces ahí hay una serie de consideraciones para efectos de un nuevo desalojo que habría que hacer antes de pensarlo. Copalca del Sur quiere recuperar las tierras. Copalca del Sur, hasta donde sé, no ha hecho una gestión de desalojo. Ahorita, ¿cuál sería entonces la posición del gobierno propiamente? ¿Qué podría estar haciendo el gobierno con esos vecinos? ¿Queda un stand-by? No, el gobierno, digamos, que tiene una serie de obligaciones legales, y una de ellas es atender las necesidades de proyectos productivos de las personas que tienen unas necesidades en las zonas rurales. En eso el INDER seguirá trabajando en generar un proyecto productivo y tratar de dar una solución de largo plazo a las personas que califiquen en el esquema del INDER. Mientras tanto, el IMAS había dado unos subsidios de alimentos para las personas que fueron desalojadas, y el IMAS tendrá que continuar en eso. Digamos, por ejemplo, el IMAS, de 119 familias que se inventariaron en el desalojo, finalmente le estaba dando subsidios de alimentación a 62. Un poco más de 30 familias
no aparecieron finalmente ni en el puente ni en los alrededores de la finca. Simplemente La defensora ha sido muy probablemente se fueron. crítico también con ese tema, don Sergio, porque ella ha Sí. dicho que se irrespetaron muchas normas a la hora del desalojo. Yo creo que normas no, lo que le he oído decir es que hay un irrespeto a derechos humanos. Ahí hay un tema que puedo decir que el Estado debe ver bien cómo se hacen estos procesos de desalojo y en ese sentido estamos revisando, a raíz de esto estamos revisando todos los protocolos que existen. Había para- un para tema esto. que ellos habían sido desalojados por policía privada y no por la fuerza pública, y eso también pues en algún momento se ha dicho. No, no es cierto. Yo hasta donde sé fue la fuerza pública la que ejecutó el desalojo. Eh, Normalmente es así, es la policía la que actúa bajo órdenes de los juzgados cuando hay que hacer un desalojo forzoso. Eso no es extraño, es lo normal. El futuro inmediato de las familias es permanecer ahí, por lo menos entonces hasta este proceso, nuevo proceso, que como usted lo dice, o como por lo menos Sergio Alfaro lo considera ministro de la presidencia, Sí. tiene que volver a empezar. Yo creo que sí, yo creo que la situación jurídica de estas familias debe volverse a revisar y ante las peticiones que puedan hacer los propietarios o quienes que consideren con derecho, que ese es un tema que tendrá que ver probablemente si lo presentan en sede administrativa el Ministerio de Seguridad Pública y si lo presentan en sede judicial, pues tendremos probablemente sería demandado el Estado, así que tendríamos que comenzar a verlo. Vía proyecto de ley sí se puede otorgar estas tierras a las familias. O no por Sería, lo no, de INDER. digamos, para otorgar esas tierras particularmente, me parece que jurídicamente no procede una ley como tal, porque lo que procede es un acto de expropiación, digamos, para determinar una compra y demás. Para eso la ley lo que establece es el procedimiento del INDER, de cómo se compra, pero el procedimiento del INDER de cómo se compra implica necesariamente que los propietarios ofrezcan sus fincas. Entonces, si los propietarios no ofrecen sus fincas, no hay una posibilidad de compra inmediata, así como directa, ¿verdad? Incluso tienen que competir esa finca con otras. Don Sergio, usted también decía, pues días atrás, no se vislumbra tal vez esta nueva oportunidad de sentarse a negociar. ¿Esto está en firme? ¿No hay ninguna posibilidad de ver alguna alternativa para sentarse con los vecinos de Changuina y poder buscar otras opciones? No sé, inclusive ofrecer otras tierras, no sé. Es que lo que yo dije es que no hay en este momento programada otra reunión de Pero la apertura negociación. está. Lo que existe en este momento es un proceso abierto en el INDER para comenzar a generar un proyecto productivo y con ese proyecto productivo termine en una solución de largo plazo para las familias que califiquen de acuerdo con los criterios del INDER. Y eso implicaría proveer de una finca, pero eso es un proceso que tiene que pasar por la realización del proyecto, cosa en la cual la Universidad Nacional en su sede regional estaba trabajando, ¿verdad? Y que tiene que desarrollarse el proyecto, presentarse al INDER, ser aprobado y luego pasar al proceso de selección de familias. Perfecto, don Sergio. Vamos a hacer una pequeña pausa con usted nada más para hablar con don Juan José Andrade, director de la Fuerza Pública, sobre